amigos, todos, socios, autoridades, mesa presidencial, nos reunimos un año más en este magnífico jardín para pasar una agradable convivencia ofrecida por la excelentísima señora doña Beatriz de Orleán y Borbón, presidenta de honor de nuestra asociación y gran impulsora de la misma, a los afiliados, a Luis de Guila, amigos del libro y las bibliotecas, a sus colaboradores y patrocinadores. A lo largo de estos 14 años de antigüedad que lleva nuestra asociación preocupante por aportar su granito de arena a la cultura de Sanlúcar, han sido innumerables las actividades realizadas con un único objetivo, el fomentar la lectura, los libros y las bibliotecas, tanto a nivel infantil como adulto. Cualquiera que haya seguido su trayectoria podrá comprobar que es cierto. Dinámica, activa y con vida propia. Que además de fomentar la cultura en el mundo adulto, también lo hace entre los pequeños, propagando la lectura entre los centros escolares y en la biblioteca municipal. Para este fin contamos hace ya varios años con la colaboración de Ampicapaso, que con constancia, cariño y buena voluntad vienen haciendo la animación a la lectura con nosotros, así como en la Biblioplaza, que es un servicio municipal a la orilla del mar. Centrándonos en el día de hoy, vamos a tener la satisfacción de ver cumplido nuestro sueño, presentarles a ustedes el número 43 de la revista La Pileta y el número 5 de la revista histórica Gárgoles, que tan dignamente dirigen José Santiago y Manuel Jesús Parodi respectivamente, miembros del equipo directivo de nuestra asociación. Quiero felicitar a ambos por la inquietud, pasión y empeño que ponen cada uno de ellos en la publicación de las mismas. En la segunda parte de este acto intervendrá Manuel Parodi presentando al autor del libro, Ricardo Mateo Sainz de Medrano, que en unos momentos nos hablará de su nuevo libro, Eulalia de Borbón. Quiero agradecerle a Ricardo Mateos el interés tomado en investigar y publicar este libro para que podamos conocer aún más los antepasados de la familia Orleán Borbón, arraigada en Sanlúcar. Nuestro más sincero agradecimiento al personal del Botánico y miembros directivos que han participado en el montaje de este evento, a los miembros de la mesa, a las autoridades que colaboran con la publicación de Gárgoles en la jornada de animación a la lectura, en los espacios públicos para realizar las actividades y que hoy nos acompaña aquí, como Ana Morillo, delegada de Cultura, Elena Zumariva, que es imposible venir por cuestiones familiares y de embarazo, delegada de Enseñanza, y María Jesús Herencia, delegada de Turismo. Un agradecimiento profundo a la familia Orleán Borbón, representada por nuestra presidenta de honor, doña Beatriz de Orleán y Borbón, por su cariño y entusiasmo por todo lo que hacemos. Y, como no, a todos los presentes que dais fuerza y confianza para seguir trabajando por la cultura sanluqueña. Los medios de comunicación son también unos aliados perfectos en la difusión de los proyectos culturales, acercándolos al interesado, gracias a Costa Noroeste y a su personal. Igualmente aprovecho para animaros a pertenecer a nuestra asociación, donde el objetivo principal es dar una formación integral a través de los libros y la lectura. Cedo la palabra a José Santiago. Espero. Buenas tardes. Como director de la publicación, ya conocéis, estamos un año más aquí en el Botánico, disfrutando de la hospitalidad y del sitio que nos brinda doña Beatriz de Orleán. El número 43 de la revista supone ya pues un pasito más, que procuramos, como siempre, que esté a la altura de los que han venido publicándose hasta ahora. Cuando pienso que nos estamos acercando, vamos, que vamos ya por la cuarentena, pues es una satisfacción muy grande, sinceramente. Este número 43 tiene como contenidos fundamentales, pues, un recordatorio a dos grandes de la literatura. Estamos ante una revista literaria, básicamente. Dos grandes de la literatura como son García Márquez y Carmen y Ana María Matute, que nos han dejado. Bueno, yo soy el autor de este artículo,
pongo entre comillas, García Márquez y Ana María Matute no nos han dejado. Para todos los que amamos la literatura y disfrutamos y tenemos como uno de nuestros, no sé, en la escala de valores, un lugar muy importante, leer lo que estas personas nos dejaron nos hace, por lo menos a mí, mantenerlos vivos en mi memoria, en mis satisfacciones. Pues bien, a modo de reseña, se le dedican unas páginas aquí al principio de la revista, de este número de la revista. Quiero destacar dos cosas que se ha leído mucho, se ha escrito mucho últimamente a raíz de la muerte de estos dos grandes. Ya les recuerdo, en abril García Márquez, en junio Ana María Matute. La reseña que se hace se procura destacar lo más importante, dada la limitación de espacio siempre, ¿no? Lo más importante de la biografía de uno y de otro, lo más importante en sus obras y lo más importante en su estilo, su temática, la influencia que recibió, la influencia que ha transmitido él en el mundo de la literatura. No quiero hacer muy extensa mi intervención porque hay muchas cosas de las que hablar hoy. El segundo de los artículos lo hace Juan Antonio Gerardo Ramos y para mí es una metáfora muy bonita, haciendo alusión, contándonos una historia que yo creo que imaginada por él, a lo mejor no, pero tiene viso de que sea imaginada. Gallardo es bastante imaginativo en ese sentido. Y con esta metáfora de un canario en una jaula al que se abre la puerta y no se va, se le abre la puerta para darle la libertad y no se va, o de un pavo de Navidad que vive opíparamente hasta que sirve de opípara comida para los demás, repito, una metáfora muy curiosa sobre las reflexiones que nos hacen pensar en que a veces estamos equivocados, en la incertidumbre de cualquier persona, creyendo que lo que se hace es así, y no es así, o puede que no sea así. A mí me gustó mucho cuando me lo envió. El tercero lo hace Joaquín Romero Tallafigo y es la segunda parte de su estudio sobre la Divina Comedia de Dante. Joaquín se dedica a lo largo de bastantes páginas porque me dijo, Pepe, esto es muy extenso, lo voy a dividir en dos partes. Y efectivamente, la segunda parte sigue siendo tan extensa como la primera. Nos va describiendo Joaquín esa visión tan profunda en sus reflexiones, como profunda en el sentido metafórico de lo que es el sinfín subterráneo del submundo del infierno que Dante lo concibe. Lo he sacado en primera página, aparte de luego más adentro también. Porque Joaquín, con su habilidad y su técnica, nos describe eso que para Dante, que se imagina acompañado por Virgilio, enseñándole las diferentes partes del infierno, partes concéntricas en un embudo invertido, fabulosamente descrito por Dante, pero fabulosamente explicado por Joaquín. Don Ángel Alberto Núñez Moreno es un habitual ya de la revista y me envió un cuento en el que nos evoca, yo qué sé, el eterno problema de la segregación social, de la segregación racial, y lo cuenta pues con esa fabulación que él sabe hacer, metiéndonos muy dentro del ambiente con el que él intenta describir su idea principal. En este caso, repito, la segregación social y racial. Nuestro habitual continuamente para la revista Las Piletas, don Víctor Cantero García, pues en este número nos manda un artículo que yo nada más verlo dije, hombre, llevábamos mucho tiempo sin que apareciera esta figura en Las Piletas. La figura es ni más ni menos que don Luis de Eguila. Don Luis de Eguila
que como todos estamos ahora mismo en la mente, tenemos en la mente que es el que da nombre a nuestra fundación, a nuestra asociación. Pues bien, el enfoque que hace y el estudio que hace sobre Luis de Guila no es ni más ni menos que como autor que se siente profundamente andaluz y que sabe transmitir ese andalucismo, sobre todo, a través de su comedia. Y con la extensión, con la ejemplificación, con la selección de textos del autor, de nuestro Luis Aguila, pues yo creo que perfectamente nos transmite la idea Don Víctor, que son las manifestaciones del andalucismo de Luis de Aguila a través de sus obras. En la habitual sección de páginas para la lírica tenemos 3 autores que uno de ellos siempre se empeña en aparecer como seudónimo, donde de una forma lírica muy descriptiva, muy descriptiva y muy breve, pero muy descriptiva, nos habla de la saca de yegua en Almonte. Juan José Vélez Otero, otro gran poeta sanluqueño de un lirismo muy grande, entendiendo el lirismo como la expresión del sentimiento íntimo de la persona, ¿no? También le recojo aquí 3 de sus poemas. Y finalmente, nuestra también casi habitual, Troncoso. Rosario Troncoso, de lo mucho que tengo de ella, en este caso escogí un poema suyo que se llama Escribir para no llorar. Yo creo que recoge perfectamente lo que es el interior, lo que es la mente del escritor, sobre todo del poeta. Y me voy a permitir entresacar, escribir para ser y dejar constancia de que una vez se ha sido. Para ser y para dejar constancia de que una vez se ha sido. Creo que es fundamental en el pensamiento de un escritor que trata de que su obra trascienda y de expresar lo que él siente sobre la vida. Un articulito muy corto, Los hombres también lloran, nos lo manda Juan José García Rodríguez, social nuestro también. Y es una evidencia personal que él tiene y nos cuenta sobre un familiar suyo y el torero Belmonte, Juan Belmonte. Es muy breve, pero es muy íntimo. A mí me pareció muy adecuado. En la sección fija del libro raro de Elías, pues tenemos en este caso pues el comentario de una obra que se llama Doña María la Brava, de un autor bastante conocido, aunque lleva bastante tiempo. Yo me acuerdo de que cuando había Estudio 1 y cosas así, ponían de vez en cuando referencias y obras de de Eduardo Marquina. Como siempre, Elías nos hace una ambientación histórica de lo que era el modernismo y sobre todo la época en que este hombre escribe, el romanticismo, y sobre todo la época en que él escribe, Marquina escribe, que es el post-romanticismo. Y luego, bueno, describe con los pasos habituales que nos muestra siempre Elías. Pasito a pasito nos va describiendo lo que se cuenta en la obra, con un entresacado de textos muy elocuente. Elías siempre tiene la virtud de poner como acompañamiento de lo que va diciendo textos muy elocuentes de los autores que él escoge. Una novedad en este número, además, es lo que su autor, que pretende ser anónimo, él se llama J. Pastora. Bueno, yo sé quién es. Ustedes quizás lo adivinen. La novedad es lo que él llama un sanlugrama. Sanlugrama es un crucigrama, todo es referido a Sanlúcar. Todas las definiciones, todas tienen algo que ver con el mundo sanluqueño. Es muy curioso. Me pareció estupendo, me lo dijo, me enseñó varios y es muy curioso, muy interesante. Finalmente, la sección fija de noticias de la asociación, que nos hace el Presi. Rafael, con su minuciosidad, que procura que no se le pase nada. Yo es que quiero que salga todo lo que se hace. Y claro, él tiene el problema gordo de lo contrañido del espacio, ¿no? Pues bien, en el trimestre de mayo a agosto de 2014, pues él hace la relación de lo que se ha hecho concretamente en ese periodo, pues en las típicas secciones de nuestras actividades, ¿no? La jornada de animación a la lectura, que allá va por la número 15, describiéndonos en qué sitio se ha hecho, qué obras se han leído, cómo se ha hecho, la promoción de la lectura, etc.
También nos recoge la celebración del Día Internacional del Libro, cuando una serie de señores y señoras residentes en San Lucas, extranjeros todos, pero residentes en San Lucas, pues hicieron una lectura, no del Quijote como otros años se ha hecho, sino que cogieron cada cual, a voluntad, lo que le pareció interesante de algún literato autóctono de su país. Y estuvo muy interesante. Con las limitaciones propias del tiempo, que todos nos quedamos intentando pues, que fuera lo más largo posible, pero el tiempo manda. Se habla también de nuestra participación en una serie de eventos, como por ejemplo la guitarra del mesón, la obrita de teatro, esta mezcla de literatura y teatro, de historia y teatro, que se hizo en 2 o 3 sitios de San Lucas, la guitarra del mesón, Machado y Alberti. Habla de la octava ya, muestra de teatro escolar en la ciudad de San Lucas, que ya es una institución, la muestra de teatro escolar en una serie de centros educativos de San Lucas. Se recoge lo esencial de las intervenciones en el ciclo organizado por nosotros y celebrado en el Salón Rojo del Ayuntamiento. El ciclo de temas sanluqueños de 2014, la jornada de poesía en Palacio, donde colaboramos, la gran labor, que también ya es una institución, de la Biblioplaya. Ya saben ustedes que la Biblioplaya, aparte de la aportación del Ayuntamiento, es básicamente una iniciativa de Rafael Pablos, una dedicación constante todos los años, preparando y volviendo a preparar y hablando, y esto es una salida, a ver cómo lo arreglamos, hasta que al final lo consigue todos los años, lo tiene que conseguir, y si no, no se queda tranquilo, y lo consigue y merece la pena, como ya conocen ustedes. Destacan, porque él siempre tiene que destacar todo lo que sea posible para no dejarse a nadie en el tintero. Lo tenemos todos muy asumido en la directiva. Pues la colaboración del Ayuntamiento, la aportación financiera y de su presencia y de su ánimo de doña Beatriz, muy importante. La asociación de Anticapacho, de Padre y Madre de Picacho, la Caixa. Hace Rafael una alusión a fallecimiento de un asociado nuestro, que muchos de ustedes lo conocieron, don Rafael Muñoz Montes, farmacéutico, y a través de la revista él quería transmitir nuestro pésame a la familia por la pérdida de este gran amigo nuestro, asociado y gran persona, como él lo califica. Y claro, como no puede dejar nunca de agradecer y de agradecer, pues no podría faltar tampoco sus continuas alusiones, agradecimiento a instituciones que dice en algún momento sería de todo prolijo enumerar a tantos amigos, individuales y colectivos, de la Asociación de Amigos del Libro. Pero que quede constancia, quiere él, una vez más, del agradecimiento personal y por supuesto de la asociación a cuantos colaboran en todas y cada una de nuestras actividades. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye por detrás, por ahí al fondo. Si no, no, ya hay quien dice que no, o sea que no se me oye. ¿Es posible subir? Muchas gracias. No. Bueno, espero que ahora se me oiga un poco mejor, y si no, pues levanto el tono y entre el micrófono y yo haremos lo que se pueda, ¿no? Aunque ya se ha dicho, pues se ha dado las gracias, pues yo reiteraré el agradecimiento de la asociación a nuestra anfitriona y presidenta de honor, doña Beatriz, a la familia por acogernos en el Botánico, al Ayuntamiento por respaldar las iniciativas de la Asociación de Amigos del Libro, y a todos y cada uno de nuestros socios, colaboradores, instituciones, tanto personas, como se suele decir en un lenguaje formal, personas físicas y jurídicas, es decir, empresas, colectivos, nuestros patrocinadores, y ya más concretamente dentro del ámbito de lo que me toca, que es la revista Gárgolis, a todos y cada uno de los colaboradores, la inmensa mayoría de los cuales creo que andan por aquí, porque he podido saludar a varios de los autores que nos han honrado con su presencia en las páginas del número 5 ya de la revista. El que me acoplo soy yo, no es algo tendré metálico que no, de nacimiento, alguna piedra por ahí habrá.
a todos los colaboradores que una vez más han vuelto a hacer posible, si no el milagro, sí la alegría de contar con una revista de historia específica, amén, de la revista Santa Teresa, a la que ustedes saben que yo siempre menciono porque es la pionera, y este año han celebrado su cincuentenario, a la familia Martínez, que hace también posible la revista, tanto Gárgoles como Las Piletas, porque sabemos todos que se cría en su casa, como la manzanilla se cría en bodega, estas revistas se crían en la imprenta Santa Teresa, y es de bien nacido ser agradecidos y se esmeran muchísimo en el producto final. Sin ánimo de extenderme, decir que tienen ustedes 32 páginas de historia sobre Sanlúcar de Barrameda en la sección general, sobre nada más y nada menos que el emperador Adriano, con una colaboración de nuestra amiga Arminda Lozano, que anda por ahí. Es que soy yo, si me alejo ya no se acopla. Y la sección de reseñas, contamos una vez más, tenemos la suerte una vez más de contar con una colaboración de nuestro amigo el profesor Fernando Cruz Isidoro, insignia de la ciudad, y con otra mucho más modesta que firma quien les habla. En la sección general tenemos arqueología de la mano de don Pablo Garrido, que no ha podido estar con nosotros, de don Jesús Rodríguez Mellado, que anda por ahí haciendo fotos, y de quien les habla con una intervención arqueológica en Chipiona el año pasado, en la que nos pusimos a develar mitos locales, y al final lo que era romano de toda la vida terminó siendo del siglo XVIII. Es lo malo que tiene la investigación, que le mete uno mano, con perdón de la expresión, a la piedra o a la tierra, y lo que sale pues no siempre es lo que se espera que tiene que salir. En la arqueología nunca hay guiones preescritos, y malamente cuando los hay porque no se suelen cumplir. Mi colega siente que sabe más que yo de eso, porque es arqueólogo de campo. Mi amigo José María Hermoso, que una vez más también generosamente nos ha brindado su trabajo y que nos presenta un trabajo precioso sobre las torres de defensa de la costa de Poniente en el siglo XVIII, con un trabajo inédito que él nos, como digo, nos presenta en este número de la revista. El doctor Cabral, a quien no he visto y es raro que no lo vea porque es muy alto. Por allí está, un saludo Pepe, que es el más veterano de la revista porque no ha fallado ni un solo número, con lo cual vamos a tener que ir pensando en invitarlo a algo, aunque creo que es hoy el que nos va a invitar él, pero en fin, que nos presenta una vez más un trabajo espléndido sobre la cultura del vino, algo que no es tan propio como el mundo de la agricultura y del vino en esta comarca noroeste de la provincia de Cádiz, como siempre en época moderna. Don Antonio Romero Dorado nos presenta un trabajo, en este caso, que entra dentro de su investigación sobre la historia del arte, pero que tiene también mucho que ver con el mundo de la enseñanza en la Sanlúcar contemporánea. Y don Juan José García Rodríguez, estoy utilizando mucho la palabra precioso, pero es que es verdad que en esta revista los artículos son especialmente gratos de leer. Y en este caso concreto del artículo del profesor García Rodríguez, que nos habla del Zafo y la Jarampa, tenemos un estudio antropológico sobre la Sanlúcar de principios y mediados del siglo XX, las tradiciones de la cultura de la pesca. Doña Arminda Lozano, la profesora Lozano, nos presenta un estudio sobre el emperador Adriano Augusto y sus conexiones con la Bética romana, un asunto mucho más controvertido de lo que a priori parece, por muchas razones, y lo verán ustedes apenas lean las páginas de la doctora Lozano. Y en cuanto a las reseñas, el profesor Cruz Isidoro aborda la reseña de las actas de las primeras y segundas jornadas de patrimonio que edita el excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar, y quien les habla pues presenta una reseña sobre el libro dedicado a la Biblioteca Pública Municipal de Sanlúcar, y del que es coautor, entre otros, nuestro amigo y compañero Rafael Pablos, aquí presente. Es un libro que fue editado también por el excelentísimo Ayuntamiento. No me extiendo más. Tienen ustedes Gárgoles a su disposición, seguramente todos la tendrán ya en sus manos, y iba a ser cruel, iba a decir que no espero juicios benevolentes, todo lo contrario, como tenemos luego, gracias a nuestros anfitriones, tiempo para hablar, se aceptan, vamos a ser prudentes, es decir, casi todo tipo de sugerencias, ideas, críticas y comentarios. Y con esto cedo la palabra de nuevo a nuestro presidente, don Rafael Pablo. Ruego la presencia de Ricardo Mate de Medrano.
Pues soy yo otra vez. No me he movido mucho. Me toca hacer doblete, felizmente, no por la primera intervención, sino por la segunda. Porque una vez más, en el Botánico, y de nuevo por cortesía de nuestras anfitrionas, de nuestros anfitriones, de la casa y de la Fundación Infantes Duques, podemos presentar un libro de historia contemporánea, porque en realidad las presentaciones en esta casa van ligadas a los siglos XIX y XX, un libro de historia de España y un libro de historia contemporánea de España y de Europa. Nunca fue más verdad aquello de que sería en exceso prolijo hablar de don Ricardo Mateo Sáenz de Medrano, porque su producción, su bibliografía es extensa en lo horizontal y en lo vertical. Es extensa en cantidad y loable en calidad. Y no estoy hablando simplemente de un amigo, sino de un colega y de una eminencia en su campo. Don Ricardo está especializado en historia contemporánea de España, en historia contemporánea de España y de Europa, porque los trabajos que aborda él como historiador y como genealogista, aunque tienen trucos y creo que casi le he visto la punta a por qué de esa calidad, creo que se la he visto, sus trabajos tienen todo que ver con la historia de la jefatura del Estado en España en los siglos XIX y XX. Y tienen un doble discurso, un discurso interno y externo, e intentaré explicarme, o por lo menos como yo lo veo y por qué lo digo. Estamos hablando de historia contemporánea de España, historia contemporánea de Europa, desde la perspectiva de la jefatura del Estado, en un mundo en el que las relaciones internacionales y las relaciones al interior tienen mucho que ver con la forma de esa jefatura del Estado, que en el caso de España ha sido, en la mayor parte de su historia, la monarquía. Por lo tanto, hablar de personajes de la dinastía, hablar de personajes de la monarquía en el siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, es hablar de relaciones internas del país, de estructuras de poder, de estructuras económicas, de estructuras políticas y de estructuras sociales, y al mismo tiempo hablar de la proyección o de una buena medida de la proyección del país en el exterior, cuando las relaciones internacionales no solamente se encuadraban en el contexto de tratados, de marcos, un momento en el que no existe no ya la ONU, sino ni siquiera la Sociedad de Naciones precedente, no existe por supuesto la Unión Europea ni nada que se le parezca, y el Zollverein es una verdadera innovación rabiosa en Europa, ¿no? Por tanto, cuando se habla de personas reales, se está hablando de la jefatura del Estado y se está hablando de las relaciones internas y externas, de la estructura de la cabeza del Estado. Eso para un historiador del mundo antiguo, lo digo con modestia, es algo relativamente fácil de comprender y de asimilar, y por eso he visto la clave. Y sin embargo decía, y no me extenderé más porque no me gusta ser de los presentadores que hablan más que el presentado, y le cederé la palabra para que él nos hable de su libro, que sinceramente le recomiendo su lectura por todo lo que se aprende de historia de España, y no viene nunca mal aprender de historia, y mucho menos de historia de España. Claro, el género biográfico en España no ha sido excesivamente afortunado hasta el momento. Y no ha sido excesivamente afortunado, piensen ustedes que uno de los, a mi entender, mejores biógrafos históricos en España ha sido el doctor Gregorio Marañón. Y me voy acercando a donde quiero llegar. Claro, si el profesor Ricardo Mateo Sáenz de Medrano es historiador, es genealogista, una persona con un dominio de los idiomas que he podido comprobar, pero al mismo tiempo sabemos que es psicólogo, a la hora de trazar perfiles de personajes, eso ayuda mucho. Y he podido comprender que a la hora de describir relaciones, algo que en lo que también fue maestro el doctor Marañón, un colega tuyo en el campo de la medicina, aunque fueran de especialidades distintas, eso ayuda mucho a trazar los perfiles de esos personajes a los que se historia y de los que se trata, porque se hace además de una manera ideal para el historiador, que es cuál es la aséptica. Tú trazas perfiles remarcables por asépticos, por desapasionados, pese a que el personaje aparezca con toda su gama de color en las páginas de la biografía, en este caso de la infanta Eulalia o de otros trabajos que he podido leer tuyos. Quiero decir con esto que lo que tienen ustedes, lo que tendrán ustedes, lo que tienen ustedes en las manos es un magnífico libro de historia contemporánea de España, donde se abordan algunas de las claves esenciales de por qué España
durante la Restauración y en el primer tercio del siglo XX tuvo la historia que tuvo, abordada desde dentro, desde alguien que bien la conocía porque era protagonista y partícipe de esas relaciones, y el epistolario, por ejemplo, es magnífico, es maravilloso, se ven las claves internas de las relaciones, por no hablar, y no desvelaré nada, pero bueno, la escena de la muerte del rey Alfonso XII retratada en el epistolario de la infanta Eulalia, que es al mismo tiempo un episodio dramático familiar, y así se ve, pero al mismo tiempo es una hecatombe política para el país. Y todo eso está en las cartas que ella escribe y la impronta que ella deja en sus escritos, ¿no? Por eso, el género biográfico, que ha sido mal entendido como un género menor en la historia de España, es algo que deberíamos cultivar más como lectores y como historiadores también, porque nos ayudaría a entender mejor las claves internas de los procesos históricos. Porque sí es verdad que lo macro es imponderable, pero también en muchos casos lo personal, que no diré lo micro, es inevitable. Y en este caso, tu obra es inevitable, Ricardo. Y te cedo la palabra. Muchas gracias, Manolo. Lo primero, agradecimientos necesarios. Intentaré que sean breves, pero la emoción es así. Decía Plinio algo así como: ¿qué más puede necesitar un hombre que tenga salvia en su jardín? Y yo me digo hoy, ¿qué más podría necesitar yo que estar aquí en el Botánico? Me viene la emoción al decirlo, presentando a doña Eulalia, con doña Beatriz, doña Gerarda, con la familia, en esta casa. Es una maravilla. Y no quiero que me suba el llanto. Entonces, muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Libro por su generosidad, por querer contar conmigo. Muchísimas gracias a la familia. Y quiero aquí hacer un apunte muy breve. Gracias a la familia por algo absolutamente excepcional, que es no solamente la generosidad de siempre, de la que todos tenemos noticia, sino esta cualidad de abrir la puerta, no censurar, nunca coartar, permitir acceso libre a todo. Y este libro viene sin ninguna censura, todo está aquí, gracias a ellos. Es que creo que es algo absolutamente remarcable, especialmente en España, y eso, Manolo, estarás de acuerdo conmigo, donde cuando uno se acerca a las clases de poder, o que están cerca del poder, las trabas son siempre inmensas, sobre todo cuando se quiere entrar en lo personal, como es el caso de doña Eulalia. Y dicho esto, vamos con la infanta. El otro día alguien me preguntaba, aquí en el Botánico, ¿cómo definiría yo a la infanta? Y la verdad es que no sabía. No supe qué decir, porque la infanta era multifacetaria, era como un diamante con muchísimas facetas, un personaje con muchos lados, y por tanto se la puede presentar desde muchos lugares. Después, pensando un poquito más, y a renglón seguido de lo que dice Manolo, pensé, bueno, podría definirla en términos freudianos. Sería en realidad una histérica, no una histérica en un sentido coloquial, peyorativo, sino lo que Freud define como histeria, ¿no? Freud habla del manejo de la limitación y de la castración. Pero en realidad, para esta charla yo preferí presentarla más, no como el personaje que nos viene enseguida a la mente a todo, la infanta Eulalia, republicana, contestataria, frontista, irreverente, indómita, todo este tipo de cosas, ¿no? Ni siquiera desde la parte más, podríamos decir, vidriosa, que tiene también su vida, sino que quiero presentar a la infanta culta, porque estamos aquí en una asociación de amigos del libro, en una mujer que se hace a sí misma, que construye una gran cultura en una Europa donde las princesas de su categoría en realidad tenían una escasísima educación. Un poquito de música, un poquito de geografía, un poquito de álgebra, un poquito de canto, algunas labores y poco más. Eulalia tira el listón muy hacia arriba y es una mujer que se hace a sí misma y consigue tener una cultura impresionante, porque además ella va a conocer a todos los grandes del momento y todos los grandes de todos los ámbitos, como voy a presentar esta noche. Eulalia en el sentido es una grande, que ya soltera en Madrid en 1885 y antes le pide a su hermano el rey Alfonso que le permita leer algunos libros que le estaban a ella vedados, porque todo eran lecturas más o menos religiosas, y algunas obras como obras de Daniel Defoe o de... En fin, estos autores ingleses que estaban permitidos, novelas románticas, pero poco más. Y que ya casada con el infante don Antonio, le pide a don Antonio que le pida al nuncio Vaticano en España que le dé permiso
para leer libros que la propia Iglesia no permitía leer. Es una mujer que se va haciendo a sí misma y que va siempre contracorriente, pero siempre sabiendo estar. En ese sentido, y como digo, ella es un personaje grande, algo que me parece muy importante recoger también es esta cualidad de ella de cubrir 100 años de la Casa Real de España. No sé si se ven las imágenes. A la izquierda, Fernando VII y su cuarta esposa, María Cristina de Nápoles, la reina gobernadora. Y a la derecha, la infanta Eulalia, junto al rey don Juan Carlos y su hermano, el infante Alfonsito. Es decir, la infanta Eulalia recoge en su persona y en su vida, desde los tiempos de Napoleón y las leyendas y las historias que ella escuchó de su abuela, la reina gobernadora, hasta lo más actual, hasta don Juan Carlos. Son 100 años que cubren todo. Todo en política, todo en cultura, todo en literatura, todo incluso en la pequeña historia, esta pequeña historia a la que se refería Manolo, de la familia real española, pero que tiene una implicación que es política también. O sea, que es que me parece que es algo absolutamente importante, cómo ella hace de puente, y eso se nota en su vida, cómo ella, viviendo en Irún, en el Irún de los años 50, allí junto a la frontera de Francia, no había personaje importante en Europa que no se parase a verla, porque había que ir a ver a la hija de Isabel II, y en particular a la infanta Eulalia. En ese sentido, como digo, ella fue una grande. De hecho, yo en mi libro dejo soterradamente ir una pequeña tesis, que es que doña Eulalia fue un poco la ocasión perdida de la Casa Real de España, una figura deslumbrante a la que se le podía haber sacado muchísimo partido, pero que por la pacatería española, esta cosa tan nuestra, siempre fue contenida. Una mujer siempre estuvo sujeta a un corsé y que podría haber dado para mucho más. De hecho, Ana María de Sagrera me decía, en Madrid ella hubiera sido una gran reina, y estoy seguro que hubiera sido una gran reina. Aquí la tenemos, la fotografía de la derecha es de 1886, justo en la época en la que ella se casa, y aquí a la izquierda, esto es un recorte de prensa americana de cuando ella va a los Estados Unidos. La prensa americana la sigue por todas partes, en Nueva York, en Chicago. Fíjense cómo la dibuja la prensa americana, sentada encima de un tigre. Es absolutamente impresionante. La siguen por todos los sitios, los paparazzi están a la puerta de los hoteles, quieren saber absolutamente todo de ella. Pero antes de llegar a Estados Unidos ella estaba en Cuba. Ella ha ido a Cuba a representar a la corona española. Y la representación, curiosamente, la lleva ella, que es mujer, no la lleva su marido, don Antonio. Ella es la gran que va a Cuba. Y en una semana de estancia en Cuba dejó tantísima huella que todavía en Cuba, en La Habana, se escuchan los ecos de su estancia. Y hay una poetisa cubana, Dulce María Loinaz, que murió hace unos años y que creo que recibió el premio Cervantes, me parece que fue de Cervantes, que escribe recientemente, no hace tanto tiempo, sobre la estancia de doña Eulalia en Cuba. Y dice, enviaba a España a una infanta en momentos difíciles, en ruta erizada de escollos que solo una mujer encantadora, con gracia y con sumo tacto podía sortear. Diremos en su honor que si bien ella no evitó ni podía evitar el curso histórico de los acontecimientos, no debe negarse que se captó durante el breve tiempo que estuvo entre nosotros las simpatías populares, aun a sabiendas de que prodigadas a su real persona las tomaría para sí la casa reinante de donde procedía. No sé qué hubiera sucedido si en vez de enviarle a la infanta con pretexto de una exposición norteamericana, esto es en trance de visitante de paso, la hubiesen remitido con toda la documentación requerida para el cargo de capitán general. Es decir, ella reclama una infanta capitán general capaz de resolver la situación cubana. Tanto es así que cuando ella vuelve a Madrid y ella sugiere, ella dice, porque se ha dado cuenta de la realidad, que Cuba tiene que ser vendida a los cubanos o a los norteamericanos, su hermana, la infanta Isabel, que era fernandina y que venía de toda esa época antigua, le da una especie de bofetada y le dice, los súbditos no se venden como ganado. Y ahí perdimos Cuba. Esa es doña Eulalia, que deja su impronta en Estados Unidos y en Cuba. Aquí tenemos esto que yo he llamado sus pares, dos princesas de la época, dos princesas que rompieron moldes. A la izquierda, Luisa de Bélgica, princesa de Sajonia-Coburgo, y a la derecha, la archiduquesa Luisa de Toscana, princesa heredera de Sajonia. Las dos rompieron moldes en su época, fueron mujeres tan conocidas como doña Eulalia por ser
por haber roto matrimonios, por haber tenido amantes, por haber salido del circuito de lo que se esperaba. Pero doña Eulalia, muchísimo más inteligente que ella, tuvo una vida mucho mejor. Supo fraguarse una imagen pública que ellas dos no pudieron. Tanto es así que a la izquierda, Luisa de Bélgica, su historia es bastante triste. Ella se casa con el príncipe de Coburgo y no consigue soportar la corte de Viena, se echa como amante al conde Mataschich y se fuga con él. Se fuga con él, la sigue la policía imperial y acaba ingresada en un psiquiátrico prácticamente toda su vida. Doña Eulalia tuvo más amantes que Luisa de Bélgica, pero fue infinitamente más inteligente. Siempre supo estar donde tenía que estar. Y a la derecha, la princesa heredera de Sajonia, cuya fuga de la corte de Dresden fue un escándalo espantoso en 1903. Ella se fuga con el profesor de música de sus hijos y toda Europa la tiene absolutamente renegada. En cambio, doña Eulalia supo mantenerse siempre al compás de los tiempos, en la comba y siempre en el top, arriba, en la crema social. A pesar de su vida, que desde luego no era una vida propia de una princesa rusa en aquella época, ella consigue estar siempre en su sitio, digna y ganándose el respeto de sus pares desde el primer momento, algo absolutamente impresionante. Los soberanos. Ella conoció a toda Europa, desde el zar de Rusia hasta el rey de Portugal. El rey de Portugal que quiso casarse con ella. Alberto I de Bélgica a la izquierda y ella aquí con Alfonso XIII en 1922 en las playas de Deauville, cuando volvieron a encontrarse después de algunas peleas que habían tenido. Y ella escribe, porque ella tenía opinión política, ella sabía lo que se decía, ella escuchaba todo. Como me decía Ana María de Sagrera, no le gustaban las conversaciones de mujeres. Le gustaban las conversaciones de política, de filosofía, conversaciones de temas militares, los grandes temas. Y ella escribe, en relación con Alberto I de Bélgica, de Alfonso XIII, dice: he aludido a Venizelos, que era un político griego, y a Servás Sájarov, que era un personaje muy importante, como desacreditados agentes de la fuerza invisible que domina Europa. E iré aún más lejos afirmando con firmeza que esta fuerza que domina Europa, que es en realidad la francmasonería, es la más poderosa del mundo. Y con las excepciones de los reyes de Bélgica y de España, a ningún rey que no sea masón le está permitido mantenerse en un trono. Qué mente, qué capacidad de ella de sacar conclusiones de las cosas. Ella estuvo muchísimo en la corte belga. Más personajes importantes de la alta política. A la derecha, el Kaiser Guillermo de Alemania, que fue un gran amigo de ella. Ella escribe cuando lo conoce: ningún soberano había provocado una impresión semejante en mí. Se sentía inmediatamente la vibración de una fuerte personalidad, una mente incesantemente activa, una energía nerviosa y dinámica, un temperamento latino, intelectual y alegre. Él tiene ese tipo de ojo azul grisáceo fuerte que generalmente se llama penetrante, y creo que lo utiliza con buen conocimiento de su efecto cuando desea ser desconcertante. Pero las arrugas en su rostro provienen de la sonrisa y no de fruncir el ceño, y en su vida privada es encantador, delicioso y nada afectado. El Kaiser Guillermo, que era un hombre que tenía a su familia bastante sujeta, tanto es así que mandó a arrestar a su cuñada por irse un día a patinar sin pedirle permiso a él, cuando llegaba la infanta Eulalia a Berlín ponía todo absolutamente a su disposición y montaba unos pequeños bailes que los llamaba los bailes de la infanta. Es decir, doña Eulalia tenía permiso para todo, y la corte de Berlín, donde las propias princesas prusianas no tenían permiso. Y a la izquierda, el príncipe Max de Baden. Max de Baden era un hombre absolutamente espiritual, antroposofista, de una enorme inteligencia, de una gran finura. Ella estuvo prendada de Max de Baden, tuvieron una correspondencia larguísima, una correspondencia siempre muy fina. Él fue el último canciller del Imperio Alemán. Y terminada la guerra, ella hace una reflexión sobre Max de Baden y dice así: el príncipe Max de Baden, uno de los criminales de guerra más interesantes, ha sido el chivo expiatorio de mucha gente y de muchas cosas. El príncipe, en cuyas venas fluye sangre rusa y francesa, es un hermoso idealista, un pensador profundo, un hombre que camina con Dios y que representa la verdadera encarnación de la cristiandad. Como la mayoría de los idealistas, ha sufrido por sus convicciones. Sin embargo, aún hoy se niega a admitir que la palabra enemigo existe. Vive únicamente para obedecer los dictados de su conciencia
y continúa siendo una figura de paz incontaminada por los estragos de la guerra. Lleva una vida muy recluida en Mainau, en el lago Constanza, posiblemente considerando muchas cosas y feliz en la sociedad de unos pocos amigos, perdido en la contemplación del ideal. Interesantísimo personaje, soltero de oro de Europa en su momento, muchas princesas quisieron casarse con él y doña Eulalia, por supuesto, reparó en alguien tan brillante. Pero también en el mundo de la política, porque doña Eulalia conoció a todos los grandes. Ella se va a Bélgica de visita y quiere ver al primer presidente socialista de Bélgica, que es Henri Jaspar, que tenemos aquí a la izquierda. Y ella, que en sus obras, porque ella escribió bastantes más obras que las memorias, en realidad las memorias no son la obra más importante. La obra más hermosa son las cartas que escribe Isabel II desde América, pero ella tiene varios libros de reflexiones, Au fil de la vie, Codes on Countries After the War, Cold Life from Within, en inglés, traducidos algunos al sueco, al francés, al español, y en ellos hace observaciones muy interesantes, sobre todo en relación a cosas como el socialismo, que era un fenómeno que le interesaba mucho. Ella dice: sé que en lo que digo estoy reconociendo la ética del socialismo, pero no del socialismo que depende de los conflictos laborales, en los que el trabajador busca meramente extraer todo lo que puede de quien le emplea, sino de un socialismo más amplio, cuyo fin es el bien de la comunidad, como opuesto a la fortuna individual, para con ello perseguir el bienestar general. Cuando ella se entera de que el general Primo de Rivera, que vemos con Alfonso XIII aquí, se hace con el poder, porque el rey, digamos que le ayuda o que fomenta la aparición de la dictadura, ella también hace su propia reflexión. Ella conoció mucho al general Primo de Rivera y hace una reflexión interesante diciendo: los acontecimientos en España no fueron una sorpresa para mí, estamos en 1923, pues durante 14 años había vivido esperando diariamente alguna forma de levantamiento, y la tensión que meses atrás había percibido en España solo había confirmado mi opinión. La única sorpresa para mí fue el hecho de que fuese Primo de Rivera el hombre llamado a dirigir el movimiento revolucionario. Siendo la encarnación del honor, la integridad y la dignidad, Primo de Rivera siempre me había impresionado como magnífico soldado, pero nunca como estadista. Inteligente observación. Pasemos a los grandes pensadores. A la izquierda, Hermann Keyserling, el conde Keyserling, un gran filósofo. En el centro, Henri Bergson, un gran filósofo francés. Y a la derecha, Wilhelm Wundt. A mí me encantó saber que la infanta había conocido a Wundt en Berlín. Wundt es el creador de la psicología moderna. Ella iba mucho a la corte, a una pequeña corte alemana, en Heidelberg, donde vivía su amiga la princesa Gerta de Sajonia-Weimar-Eisenach. La princesa Gerta viene de una familia que habían apoyado a grandes filósofos, grandes escritores como Goethe y como Schiller. Y la infanta Eulalia cuenta: en Heidelberg siempre solía quedarme en casa de Gerta Sajonia-Weimar. Su palacio era el centro de la ciudad universitaria y era el punto de encuentro de todos los grandes académicos del país. La princesa vivía manteniendo las brillantes relaciones de la casa ducal, y para ella era una delicia recibir tanto a nobles como a intelectuales, en particular los filósofos y los estudiantes de filosofía más prometedores, entre ellos el conde Keyserling. Sobre Henri Bergson, importantísimo filósofo francés, escribe: si París tenía su propio escritor satírico, que era Anatole France, también tenía su gran filósofo, que era Henri Bergson. Bergson, siempre correctamente vestido de negro, con guantes blancos o de color perla, parecía más un dandy que el gran sabio que era. Las mujeres de la sociedad, que ponían de moda las plumas, los trajes y los accesorios, iban a sus charlas por la misma razón por la que iban a las carreras, no para apostar, sino porque era la cosa de moda que se tenía que ver y se tenía que escuchar. Doña Eulalia no le interesaban demasiado las plumas ni las carreras, le interesaba mucho escuchar a Henri Bergson. Y sobre Wilhelm Wundt, el creador de la psicología moderna, escribe: él era ya un hombre mayor, y aún puedo verlo con sus ojos azules, su mirada directa y su elegante apariencia. Wundt era un conversador excelente y un crítico cuya opinión era muy valorada por aquellos que habían descubierto su pasión por la música. Política, filosofía, medicina.
A doña Eulalia le interesaba muchísimo la medicina, sabía un montón y tenía teorías muy particulares. Una de ellas era que sacudiendo el hígado uno se ponía de mejor humor. O sea, que había que sacudir el hígado para ponerse de mejor humor. Y decía que la salud es la única cosa que hace gozar de la vida. Por tanto, estaba siempre pendiente de la salud, de ella y de sus hijos también, porque su hijo menor tuvo graves problemas de salud. Y viajaba continuamente a ver a los médicos más prestigiosos de Europa. Ella fue operada en Estrasburgo por el doctor Freund. Y ya se trataba con homeopatía en aquel momento, era una cosa bastante novedosa y muy revolucionaria. Ya Isabel II se trataba con homeopatía y ella recomendaba homeópatas, un homeópata sevillano en particular, a algunos amigos suyos. Aquí tenemos a la izquierda al doctor Axel Munthe, un personaje muy particular que hacía un tratamiento mediante hipnosis y música. Axel Munthe tenía una enorme influencia en la corte sueca. Tanto es así que decían que tenía bajo su poder a la reina Victoria de Suecia. Y hay una carta del gran duque Pablo de Rusia, cuya hija se había casado con un príncipe sueco, donde dice que quiere sacar a su hija de la corte sueca porque el doctor Munthe la está mesmerizando. Mesmerizando es que ejercía una especie de efecto magnético sobre ella. Bueno, la infanta Eulalia se interesa por ir a ver al doctor Munthe a Capri. Pero también hace una enorme amistad con el doctor Pozzi, a quien vemos a la derecha. Decían que Pozzi estaba enamorado de ella. Pozzi era el ginecólogo de las grandes damas de la sociedad internacional, de la princesa de Mónaco, de la propia infanta Eulalia. Y alguien escribe: en el castillo de Aubuisson, propiedad de la princesa Alicia de Mónaco, se recibía una sociedad infinitamente mezclada, tanto políticos franceses de opinión muy avanzada como antiguos miembros de la comuna, e incluso princesas auténticas, la infanta Eulalia, la duquesa de Aosta, nacida Leticia Bonaparte, que enloquecidas por las cuestiones de precedencia se juntaban a las puertas para pasar cada una a la primera y se morían de amor, al igual que su anfitriona, por el bello doctor Pozzi. El doctor Pozzi la trató ginecológicamente a ella y trató también durante varios años a su hijo, el infante don Luis. La literatura. Yo quedé fascinado cuando me llegan un día las copias de los diarios del conde de Strathmore, que vivía en Escocia, en su castillo de Glamis, y me encuentro la referencia de la estancia de doña Eulalia y don Antonio en el castillo de Glamis en 1896. ¿Y quién estaba allí de huésped invitado también? Oscar Wilde, el divino Oscar, como lo llamaban. Aquí tenemos Blasco Ibáñez y Oscar Wilde. Y yo me preguntaba, y no pude saberlo, qué habrían hablado la infanta Eulalia y Oscar Wilde en aquel encuentro en el castillo de Glamis, que era un castillo en el que se suponía que había un fantasma también en 1896. Oscar Wilde, que tiró su vida por la ventana con su homosexualidad confesa, y la infanta Eulalia, madre de un hijo homosexual. Debió ser un encuentro bastante interesante. Pero en referencia a Blasco Ibáñez vivía en París, se había ido de España porque sus obras eran un tanto irreverentes, pero a ella le interesa ir a verlo porque ella quiere saber quién es este personaje también, que era un furibundo antimonárquico. Y escribe: yo había leído sus novelas y me habían gustado, pues su color, su ardor y sus escenarios típicamente españoles me habían atraído. Pero Blasco Ibáñez fue una decepción. Las poco elegantes formas del novelista valenciano, su voz brusca, su discurso común y su falta de refinamiento hicieron una desagradable impresión en mí. Creo que esas malas formas eran principalmente una pose deliberada. Mucho se ha dicho del esnovismo de la aristocracia, pero a mi entender hay una cantidad igual de esnovismo entre las clases bajas. Simplemente sustituyen una forma de prejuicio de clase por otra bien distinta cuando tienen la oportunidad. Blasco Ibáñez pertenecía a esta categoría. Este esnovismo invertido es sin duda un defecto típicamente español, quizá el resultado del aislamiento en el que España ha vivido. Se despachaba bastante a gusto ella. Más literatos, Anatole France y Gabriel D'Annunzio. De Anatole France dice: él daba sus paseos a la misma hora que yo y elegíamos los mismos caminos. Siempre llevaba un libro para leer en algún lugar a la sombra. No recuerdo haber notado nunca en él ese punto de ironía que subyace en sus novelas, o la amargura y el escepticismo que prevalecen en las páginas de sus libros. Y de Gabriel D'Annunzio, que era amado por muchas señoras, escribe: en Arcachon vi el enjambre de mujeres desvanecidas de admiración, que le miraban hambrientas cuando paseaban por la playa rodeadas de sus galgos saltarines.
Puedo fácilmente comprender la fascinación que ejercía sobre los italianos, pero nunca he sido capaz de penetrar en el poder que ejercía sobre las mujeres. Cuando nosotros ya no estemos, los amantes del verso aún se deleitarán con sus suaves cadencias y sus imágenes exquisitas, y se conmoverán con su prosa tan musical y ardiente como el propio lenguaje toscano. Y el deporte. Aquí la tenemos de tenista. Doña Eulalia era una fanática tenista, jugaba muchísimo al tenis en el castillo de Nymphenburg con sus sobrinos y con su hermana, la infanta Doña Paz. Le encantaba patinar, le encantaba utilizar el trineo en los lugares donde había mucha nieve. A ella le gustaba mucho ir a sitios fríos porque ella no soportaba el calor, por eso no le gustaba venir a Andalucía. Aquí tenemos a la izquierda el conde Brunetta-Dussault. El conde Brunetta-Dussault fue uno de los primeros creadores del movimiento olímpico en Europa y que tuvo una historia, en fin, no lo voy a contar porque está en el libro, pero en fin, hay una historia que tiene ella con él, que genera un duelo entre él y don Antonio, un duelo que no llega a realizarse, pero ella se movía en estos circuitos del deporte. Y Alberto I de Mónaco, íntimo amigo de ella navegó con él por las costas de Irlanda en su yate, y en un momento dado el príncipe de Mónaco la invita a ella a ir a las grandes regatas de Kiel, en Alemania, y ella está dispuesta a irse con él. Pero entonces la infanta Paz le escribe una carta y le dice: no debes de ir sola con el príncipe de Mónaco a Alemania, porque la emperatriz de Alemania, que es muy pacata, va a pensar que tenéis una fe entre vosotros, y esto es imposible. Así es que la disuadió de que fuera, aunque ella hubiera querido ir, pero la disuadió de que fuera. Y en relación con su gusto por el deporte, ella era muy enérgica, se movía continuamente. Su vida es una vida de viajes por toda Europa de continuo. No importa. Voy a leer una cosa, la verdad, bastante entretenida sobre ella. Es una carta que escribe su consuegra. Ella tenía como consuegra una señora totalmente diferente, que era la duquesa de Coburgo, la duquesa viuda de Coburgo, una gran duquesa rusa de una enorme altivez y de una enorme dignidad. Y en un momento dado, cuando el hijo de doña Eulalia, el infante don Alfonso, va a casarse con la infanta Beatriz, con la princesa Beatriz de Coburgo, la infanta Eulalia es invitada a ir a Coburgo. Vamos, más que invitada a ella, se invita a sí misma. Entonces su consuegra, su futura consuegra, escribe a su hija: imagina que de entre toda la gente posible ahora nos vemos invadidos por Eulalia. Ella insistió en venir, pero aunque quería ir al hotel tuve por supuesto que invitarle a casa. ¿Quién hubiera podido jamás imaginar que Eulalia iba a estar un día bajo mi techo? Por el momento, y toquemos madera, todo está yendo bien, y ella está encantada y encuentra todo estupendo. No es de extrañar, porque nunca va a casa de gente como il faut. Pero como ella tampoco puede hacer las cosas de manera normal, o como cualquier otra persona, vino con trenes imposibles, le nevó encima, aterrizó en Würzburg, se perdió el día de Año Nuevo y finalmente llegó aquí en el tren que no esperábamos, presentándose en nuestra casa en un droshky y plantándose en medio de nosotros mientras digeríamos una copiosa comida con los condes de Ortenburg. Pero peor aún, como insistió en que Ari se encontrara con ella antes de su llegada aquí, y él acababa de irse a casa de los Rixensfeld, 10 minutos antes de llegar ella, mandó el coche a toda prisa para traerlo de vuelta a toda velocidad. Nunca vi confusión semejante, especialmente después de que, figúrate, le hubiésemos escrito con todo cuidado, e incluso telegrafiado para informarle sobre los buenos trenes vía Frankfurt a Eisenach, dado que ella venía de París. Claro está que además había perdido su equipaje, que se fue en el tren bueno. Pero como ella es una persona tan original, no le importó en absoluto y no se enfadó para nada. Es una loca del ejercicio y por tanto se pasa la mañana entera arrastrando a Ari en sus paseos. Y después de almorzar la llevamos a Rosenau para patinar, que es algo que adora y que hace muy bien. Desgraciadamente ya pasó el teatro y por tanto solo fueron a la última representación, ya que la compañía de Meiningen comienza sobre el día 17. Así es que en las noches me tenían bastante alarmada, pues Eulalia juega al bridge con poca habilidad y sin mucho entusiasmo, aunque con voluntad. Después de las 10 superada de sueño, se va a la cama. Agitada todo el día, caminando horas y horas, montaña arriba, montaña abajo. Ella iba mucho a Suiza, iba a lugares fríos y montañosos. No paraba de hacer ejercicio en todo el tiempo. La poesía y la pintura. A la izquierda, el rey Oscar II de Suecia,
que era un hombre muy delicado y que le escribía poesías a ella. Escribía poesías en francés y le mandaba, se las mandaba a ella, está en el archivo de Palacio Real en Madrid, se las mandaba a ella para que ella le diera opinión, le escribía versos, se encontraban continuamente en París y él la apoyó mucho a ella en el momento de la separación. En el centro, su hermano, el príncipe Eugenio de Suecia, que era pintor y que fue muy amigo de ella también. Y a la derecha el cuadro que pintó de ella Boldini, que es un cuadro que a ella le gustó particularmente. Ella tenía muchísimos amigos dentro del mundo del arte. Y finalmente, para terminar, el mundo esotérico. A la infanta le encantaba lo esotérico. Ya siendo recién casada, ella entró en estudios de grafología y fue muy amiga de distintos personajes de este ámbito. Uno de ellos era esta señora que habíamos hablado, que se llamaba Madame de Thebes, se hacía llamar Madame de Thebes. Madame de Thebes era una quiromántica que tenía dotes de vidente. Decían que había predicho la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial. Y la infanta en un momento dado le escribió a su amigo Burguete a Madrid y le dice: a mí me anunció hace años exactamente todo lo que me ha ido sucediendo en la vida, incluso mi separación, que parecía entonces imposible. Indudablemente tiene un gran talento para la quiromancia. Y a la izquierda, el famoso Queiro, que era también un vidente, grafólogo, quiromántico, que tenía distintos nombres, y eso que vemos en el centro, aunque es una mala copia, es una fotocopia de la palma de la mano de la infanta Eulalia. Y Queiro, en su libro, que escribe muchos años después, reproduce la mano de la infanta Eulalia y hace el siguiente comentario, la siguiente lectura sobre ella a partir de su mano. Dice: la mano de la infanta Eulalia de España es sobresaliente, aunque solo sea por la cantidad de líneas que aparecen en ella, la mayor parte de las cuales son contradictorias en sus significados, como contradictorios el carácter de la dama. Ella era una mujer inteligente y brillante, capaz de hacer casi cualquier cosa, pero que sin embargo nunca hizo nada excepcionalmente bien. Tiró por la borda sus grandes oportunidades, llevó descrédito a su posición por sus numerosas aventuras, hizo fracasar su matrimonio y perdió la mayor parte de su fortuna. Podía pintar extremadamente bien, tenía talento para escribir música, podía usar un rifle y cazar el zorro, como pocas mujeres pueden, y sin embargo, en un sentido práctico no consiguió nada muy excepcional. La infanta Eulalia tenía una extraordinaria y magnética personalidad. Era una anfitriona excelente, podía hablar con fluidez todos los idiomas de Europa, atraía a las personas hacia ella y sin embargo se ganó muchos enemigos. Ver las líneas que cruzan entre el monte de Marte y el monte de Júpiter, que son líneas en la palma de la mano. Yo con esto he querido presentar una especie de pantallazo de esta infanta, no solamente original, sino oculta, que está en todos los sitios, que está con todos los grandes, que está al compás de su tiempo, que no se pierde nada. Y para concluir me gustaría leer una descripción que hace de ella un correligionario suyo de los grandes salones de París. Aquí ya tenemos a ella en 1893 en Nueva York y esta es una de las últimas fotografías suyas en Irún, hacia 1856. Este texto, que lo escribe Monsieur Pronguet, que era un señor habitual de los salones de París, de todas las grandes damas de su momento, es un texto que me gusta mucho porque yo creo que lo define estupendamente bien y que además Ana María de Sagrera coincide conmigo en que es algo muy definitorio de ella. Y quiero leerlo para concluir y no aburrirles más. Dice él: la infanta me produjo una gran impresión en mi juventud. Su inteligencia rápida, la claridad de su juicio, quizá excesivamente inmediato, la amplitud de sus ideas, la largueza de su espíritu, las visiones comprensivas de su pensamiento que su pensamiento desarrollaba, desprovistas de todo prejuicio, un humor no siempre amable y una ironía muy mordaz me habían subyugado. Cortaba como la guillotina, pero su afabilidad para conmigo fue siempre grande. Mas a esta alteza real que descendía con comodidad de las gradas del trono para conversar, no le gustaba que uno remontase esas mismas gradas con ella para sentarse demasiado cerca. Era muy... Ahora, sí. Ya terminamos. Era muy hija del rey. Su visión ya adivinaba los destinos del mundo y aun poseyendo los dones hereditarios de los soberanos, tenía ciertamente las cualidades maestras de los hombres de Estado abiertos a las nuevas ideas. Es una desgracia, creo, que nunca haya reinado,
pues contemplaba los hechos con una precisión luminosa y matemática. Podría haber servido de guía a muchos potentados que fueron menos clarividentes que ella. No se quedaba pegada a dogmas añejos y bromeaba sobre la etiqueta. Inspeccionaba el futuro con buen sentido, juzgando las posibilidades de éxito más favorables para cada pueblo y siguiendo la evolución de los tiempos. Su discernimiento de los acontecimientos siempre me dejó estupefacto, pues mantuve muchas conversaciones con ella. Durante sus continuas estancias en compañía de parientes reales e imperiales, en medio de fiestas y en la intimidad familiar, había observado con una agudeza positiva y realista la mentalidad de los pueblos y las relaciones de los príncipes con sus súbditos de los distintos países. Se mostraba al mismo tiempo demócrata y monárquica, su veredicto raramente fallaba y reprimía difícilmente su ironía, pues distinguía con facilidad el ridículo y no podía dejar de decirlo muy claro y muy alto. Carecía de paciencia, pues todo en ella se mostraba espontáneo e incisivo, y con frecuencia era preferible mantenerse al margen de sus apreciaciones, por lo general verídicas, pero libremente enunciadas. En aquellos almuerzos de París tenía la bondad de hacerme una seña, pidiéndome que me sentase junto a ella en un salón para comentar largamente hechos y situaciones. Veía las cosas de forma muy justa y hubiera sido, creo, una gran soberana. Hace ya mucho tiempo, en una cena en casa de la marquesa d'Argesson, en el transcurso de la cual se habían comentado graves temas políticos, ella me dijo muy bajito: todas estas mentes que hablan en el vacío y no pueden nada en contra del destino. El mundo entero terminará saltando sobre una bomba. Y añade él: ella había augurado 30 años antes la bomba atómica. Aquí nos quedamos con doña Eulalia, y si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, después, en algún momento, que venga y me pregunte. Muchísimas gracias. Ahora doña Beatriz entregará un recuerdo a Ricardo. Elías Rodríguez, ¿puede venir por aquí? Cierra el acto doña Beatriz de Orleán. Cualquiera se atreve a decir una palabra después de la amenidad de Ricardo Mateos, pero en cada caso me voy a hacer la libertad de decir dos cosas, me voy a quitar la satisfacción. Primero, agradecer al Ayuntamiento el kiosco de Biblioplaya que todos los años ponemos, que para mí es importantísimo. Y el segundo, reírme con mi nieta, que no ha hecho más que hacerme carantoñas durante toda la cosa a ver si yo reventaba. Gracias, Claudia. Bienvenidos a todos y vamos a tomar una copa y un millón de gracias, Ricardo. De verdad, ha sido muy bien. Gracias.